Hola a todos, un gusto agradecer por esta invitación. Lamentablemente no pude viajar en esta oportunidad. Espero la próxima vez estar con ustedes y poder compartir experiencias, pero bueno, a través de este video vamos a poder charlar un poco acerca de este tema tan apasionante que atañe un poco a la calidad de vida, al bienestar de nuestras pacientes, porque hablar de menopausia, como a nosotros los ginecólogos nos enseñaron en la residencia a qué es la menopausia y cómo tratar la menopausia, realmente estamos en un problema si pensamos en extender un escenario de lo que conocemos como envejecimiento saludable o longevidad saludable. Porque la menopausia en realidad es una etapa fisiológica, todos sabemos, y como yo digo, representa la adolescencia de la vejez de una mujer. Es el punto crítico en donde hay que ejercer cambios agresivos para modificar escenarios, para que de esa manera no podamos, nosotros no tengamos un escenario de vulnerabilidad o un escenario de deterioro que hoy es lo que estamos viendo en el día a día en nuestra práctica clínica y que nos lleva a tener que tratar la menopausia como una enfermedad. Porque si nosotros pensamos en un instrumento musical, un violín Stradivarius del año 1800, del año 1700, puede seguir sonando increíble si el instrumento no se ha deteriorado, y ese es el punto. Si el escenario de nuestras pacientes es un escenario de deterioro, entonces van a llegar a transitar su climaterio y cuando llegue la menopausia, con la posibilidad de tener no solo dolencias, sino también enfermedades. O sea, el climaterio no debería ser un problema de vulnerabilidad. Ni siquiera deberíamos estar considerando esta etapa problemática, porque es una etapa más. Pero claro, hoy el escenario es totalmente diferente, es un escenario que vamos a analizar en esta clase y es ahí donde nosotros tenemos que ir a apuntar para corregirlo. Entonces, como digo yo, ¿por qué no nos enfocamos en qué es lo que impide el bienestar y la curación espontánea en vez de solo estudiar cómo tratar la menopausia y la enfermedad? Porque nosotros somos una colectividad de trillones de células que tienen una conciencia colectiva de reparación y que esa conciencia colectiva se expresa en si el escenario se lo permite. Y esa es la realidad. Lo que pasa es que nuestra medicina fragmentada que estudiamos en la universidad de manera reduccionista por una cuestión lógica, es imposible aprender todo lo que tenemos que aprender si no fragmentamos, después perdemos la visión de la globalidad. Analicemos un poco el envejecimiento desde el punto de vista eh, fisiológico, porque envejecemos desde el minuto en que nacemos. Si ustedes ven aquí en esta curva, perdón, voy a volver para atrás, un segundo, que se me fue la presentación, ahí estamos. Si venimos aquí en esta curva, lo que quería intentar es poner el puntero láser, ahí está. Bueno, esta curva, desde que nacemos, empezamos a envejecer, pero el concepto de envejecimiento en la infancia, en la pubertad, en la adolescencia, tiene un concepto de maduración, de proactividad, de productividad. Llegamos al cuarto septenio de la vida, que son los 28 años, y ahí comienza el proceso por el cual nos ponemos viejos, que se llama senescencia. La senescencia es una curva en caída que nos debería depositar en el final del consumo telomérico alrededor de los 123 a 125 años. De hecho, hay gente que ha vivido esa cantidad, o que han logrado expresar al máximo su conciencia colectiva de reparación y su función telomérica. Si ustedes ven acá hay una flecha roja, bueno, esto es la senescencia y esta flecha roja se le llama senilidad. La senilidad es la senescencia con enfermedad. Y estas son las enfermedades crónicas y degenerativas que interrumpen la senescencia y nos matan antes. O no solo que nos matan antes, sino que nos diezman también la calidad de vida. Nosotros estamos programados para envejecer. Y ustedes ven aquí claramente el envejecimiento fisiológico de una mujer entre los 20 y los 45 años, las funciones, sus capacidades vitales de todos sus órganos, cómo disminuyen de manera fisiológica a los 75 años. Y para eso estamos genéticamente determinados. Hay un determinismo genético que marca el proceso del envejecimiento, pero no estamos programados para enfermarnos. Ese es el punto. Con lo cual, la senilidad, esa flecha roja que aparece e interrumpe bruscamente nuestra curva de envejecimiento y nos resta bienestar, es lo que nosotros tenemos que empezar a considerar por qué ocurre, por qué ha ocurrido, qué es lo que se le ha hecho a la raza humana en estos últimos 100, 200 años, si se quiere, para lograr llegar a tener esa tasa de enfermedades crónicas y degenerativas que en términos de mortalidad y sufrimiento humano supera cualquier pandemia que haya existido en la historia de la humanidad. Esto, cualquier intento de la medicina ortodoxa, convencional o reduccionista por tratar de revertirlo. Entonces, las características del proceso de envejecimiento es un proceso fisiológico natural de los seres vivos,
es continuo, progresivo, porque no lo podemos detener, es irreversible porque no lo podemos volver atrás y es universal porque nos va a pasar a todos. No es homogéneo porque no envejecemos todos a la misma velocidad, incluso en una misma persona tus órganos envejecen a velocidades diferentes. Vos puedes tener una masa ósea conservada y tener una sarcopenia marcada o una glicación a nivel del cristalino que te da una edad biológica mucho mayor. Es decir, que hay que entender que el proceso de envejecimiento es único de cada persona. Y fíjense que hace poco más de 100 años atrás, las causas de muerte eran infecciones. Y hoy, fíjense dónde estaba, por ejemplo, el cáncer, ubicado acá abajo. Y hoy el cáncer ha pasado a un segundo lugar y las enfermedades cardiovasculares en un primer lugar. Con lo cual, esto erradica el concepto de que es genético. No es genético. No somos víctimas de nuestro destino genético. Genética, herencia no es sentencia. Entonces, fíjense ustedes que qué ha pasado. ¿Qué es lo que está haciendo que esto haya subido de manera drástica y siga en descontrol? Porque esta es la realidad. Asómense a ver las estadísticas de enfermedades crónicas en el envejecimiento y se van a quedar sorprendidos de cómo han aumentado, sobre todo del año 1960 a esta parte. Entonces, si nosotros analizamos la esperanza de vida en el año 1910 al 2010, logramos vivir 30 años más. Fíjense, de 50 años pasamos a vivir 80 años, con lo cual la medicina lo ha hecho muy bien. Ha alargado la esperanza de vida a 30 años. Nosotros podríamos decir entonces que para el año 2110 vamos a vivir 30 años más. Si seguimos así, vamos a vivir 110 años de esperanza de vida promedio. Y la realidad es esta. La realidad ha demostrado que a partir del año 2015, lentamente la esperanza de vida empezó a caer y que para el año 2060 vamos a estar en 70 años de esperanza de vida y si las cosas siguen así, no tomamos cambios, para el año 2110 vamos a tener una esperanza de vida casi similar o similar a la que tuviéramos en el año 1910. Lo que pasa es que toda esta gente que va a engrosar estas estadísticas, hoy tienen 8 años, 9 años, 10 años, están recién en la infancia, pero van a tener esta evolución porque este es lo que se ha pronosticado de cómo, de acuerdo a cómo vienen los cambios. Y muchas otras que ya son adultos todavía no han muerto para engrosar estas estadísticas. Es cuestión de tiempo. O sea que por primera vez en la historia de la medicina, estamos en condiciones de predecir lo que nos va a pasar en el futuro, simplemente porque entre el año 2010 y 2020 hemos descifrado la historia natural, la evolución y el final de todas las llamadas enfermedades degenerativas crónicas o enfermedades de la civilización. Y todo es un tema de influencias. Porque todo esto ha sido producido por la influencia del entorno. Nosotros tenemos los mismos genes, pero tenemos diferentes exposomas, estamos expuestos a diferentes influencias. Acuérdense que el genoma humano se ha determinado que cambia 0,02 a 0,05% cada 20.000 años. Y nosotros llevamos 200.000 años viviendo como especie en este planeta, especie Homo sapiens sapiens, pero llevamos evolucionando más de 3 millones de años. Y la evolución de una especie se mide en la unidad del tiempo geológico, que es 1 millón de años. Es decir, que el problema no son los cambios, nosotros somos perfectamente adaptables a los cambios. El tema es que los cambios es la velocidad a la cual el hombre ha provocado los cambios, porque estos cambios han sido de manera agresiva en los últimos 1500 a 2000 años y de una manera salvaje ya en los últimos 100, 150 años, con lo cual no ha habido tiempo a que estas influencias modulen, moderen, adapten nuestro genoma. Y si con esto se sintieron mal, los voy a hacer sentir un poquito peor. Lo que hoy se sabe es que estos niños que son ahora que nacen con estas influencias de vulnerabilidad y esta tendencia inflamatoria crónica, van a pasar esto a al menos 2 generaciones que siguen, porque este es el punto. Son niños que nacen de generaciones viviendo en un proceso de discordancia evolutiva que cuando sean adultos, o sea, van a tener un modo de envejecer y enfermar totalmente diferente al que nosotros estamos teniendo hoy. Y yo les quiero contar una historia acerca de mí. El óvulo que me hizo a mí estaba en el ovario de mi mamá cuando mi mamá estaba en el vientre de mi abuela. Es decir, que el óvulo que me hizo a mí fue también genéticamente modulado por la nutrición de mi abuela. Y ese es el punto. Y esa nutrición que recibí directamente de mi abuela fue determinante para marcar el riesgo de vulnerabilidad a enfermar que yo voy a tener el resto de mi vida y el modo de manejarme frente a simpaticotonías no controladas o como la gente le llama el estrés, el resto de mi vida. Pero también fui nutrido por mi padre, con lo cual hay un efecto de 2 generaciones de influencias nutricionales, por mi madre, perdón, o sea, hay un efecto de 2 generaciones de influencias nutricionales. La realidad
es que yo tengo casi 56 años de edad cronológica, vengo de un óvulo alimentado inicialmente por mi abuela hace exactamente 91 años y luego por mi madre hace 56 años. En epigenética, esto se llama el efecto de los 100 años, el 100 Year Effect, y hace referencia a que las influencias epigenéticas dadas por la nutrición va a fluir a través de las generaciones y va a modular el genoma de manera epigenética. Acuérdense que epi es externo, o epidermis, ¿no? La expresión fenotípica de nuestro código genético es modulada epigenéticamente. Y nuestros hijos representan la primera generación de 3 generaciones comiendo comida procesada. Ese es el punto. Pero no le podemos echar toda la culpa a mi mamá y a mi abuela. También nosotros tenemos decisiones equivocadas que no las compensamos. No, no tiene nada de malo comer esto. El problema no es el veneno, decía Paracelso, el problema es la dosis. El problema es no hacer nada para compensar esto. ¿Qué pasará si no cambiamos? Bueno, fíjense, en el año 1960 una persona de 100 era diabético, en el 95 una de 50 era diabético, en el 2015 una de 8 era diabético, y en el 2050 una de 3 va a ser diabético. Y ese es el punto. O sea, ¿cuándo vamos a tomar nosotros la decisión de eliminar las enfermedades crónicas y degenerativas? Ahora que sabemos cuál es la causa. Porque la epigenética es la llave para entender el camino hacia una longevidad saludable, el camino hacia una menopausia saludable. Porque vos me dirás, claro, yo la menopausia, ¿por qué tiene hot flashes? ¿Por qué tiene sofocos? Le doy estrógeno y se le van los sofocos. Eso es contrafisiológico. Dar estrógeno en la menopausia. La menopausia ya dijimos que es una etapa fisiológica y que la naturaleza lo moldeó así. Es una etapa que la mujer no ha tenido estrógenos en la menopausia más que un estrógeno débil que se llama estrona y que mayormente lo producen las adrenales. Entonces, ¿por qué dar estrógeno? Porque le quita los síntomas, obviamente, pero eso es como decir, le voy a dar un antihipertensivo porque le baja la presión, pero no le estoy corrigiendo el problema. Es decir, le espanto el humo del incendio, pero no le apago el incendio. Y tenemos que entender que tenemos que tener otra mirada. Y los cambios vinieron, los marcaron el rumbo de la biología molecular, lo llevaron gente que no son médicos, fíjense, porque los médicos no pensamos, los médicos somos adoctrinados, nos basamos en evidencia reduccionista, fragmentada, cartesiana, insuficiente, y el que piensa out of the box es considerado un charlatán. Entonces, como los médicos no pensamos, sí gente que piensa viene a proponernos nuevas ideas. En otras ciencias ya ha sido incorporado, como la teología, la matemática, la filosofía, la agronomía. Bruce Lipton, Carl Privan, David Bohm, José Ortega y Gasset, pensadores, escritores, filósofos, biólogos, Fritjof Capra, Stanislav Grof, dicen, las células se regulan en función de su percepción del entorno y no en base a sus genes. Y ya José Ortega y Gasset en la rebelión de las masas habla del hombre masa, la masificación, es cuando a la persona se la despoja de sus influencias. Yo soy yo y mis circunstancias, decía José Ortega y Gasset. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. O sea que el hombre masa es el hombre previamente vaciado de sus circunstancias y de su propia historia. Y las circunstancias históricas vividas definen la estructura mente-cuerpo de alguien. Y el reduccionismo en medicina estudia hombre masa, estudia un N estadístico. Eso es lo que estudiamos, no estudiamos personas. Despojamos a las personas de sus valoraciones personales, subjetivas e influencias. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos hacer estadísticas. Y ese es el gran error, porque entonces ponemos criterios en fragmentos como hipertensión arterial en vez de una persona hipertensa, como colesterol alto en vez de una persona con una disregulación metabólica, o como el síndrome climatérico en vez de una mujer que tiene un escenario inflamatorio que está teniendo consecuencias. Entonces, fíjense cómo Lipton, este biólogo, nos da la visión alternativa de la influencia del entorno y él demuestra que cuando vos tenés un cultivo de células y tenés un ambiente saludable, las células proliferan y cuando el ambiente es tóxico, las células dejan de proliferar y se enferman y cuando vos revitalizás el ambiente, las células otra vez se vuelven a multiplicar. Y él lo publica en el año 1977 en Development Biology, en donde nos permite entender cómo los mecanismos moleculares controlan la actividad de nuestros genes. Es decir, que los genes no dan instrucciones para el desarrollo, no contienen información ninguna sobre la secuencia temporal y no se puede hablar de control ni tampoco de programación. Y hoy que estamos viendo una persona que tiene un breast cancer 1, un breast cancer 2, le proponen una mastectomía bilateral. Ese es el punto, que nosotros podemos encender o apagar genes. Eso es lo que tenemos que entender. Los genes no se pueden activar o apagar por sí solos. Serán factores del entorno los que desencadenarán la actividad genética. ¿Y a qué responden? Al ambiente. ¿A qué ambiente? Al ambiente metabólico, al ambiente hormonal, al ambiente oxidativo, al ambiente inflamatorio, al ambiente nutricional, al ambiente motor, al ambiente circadiano. Todo esto da una información a la célula
Porque la célula tiene el plano de cómo hacer una proteína, pero no sabe cuándo hacerla, en qué momento tiene que activarse. Ese es el punto. Estamos obligados a entender como médicos cómo el manejo médico actual está orientado a tratar las consecuencias de la menopausia y no prestarle ninguna atención a la disregulación metabólica. Entonces nos termina enseñando que la osteoporosis es por falta de calcio, vitamina D y estrógeno, que los sofocos de la menopausia es por la falta de los estrógenos. En el año 1615 se encontró un cementerio en el norte de Escocia, esto salió publicado en la revista The Lancet. Haciendo excavaciones, vieron huesos de hombres y mujeres de unos 55 60 años promedio, que era la edad que se morían antes. Les hicieron análisis de los huesos y se determinó que todos tenían un 35% más de masa ósea que hoy y que no tenían menopausia porque no había estrógeno, no había industria farmacéutica. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, era diferente el combustible, era diferente el exposoma a los cuales estaban ellos expuestos. Tenemos que entender que el enfoque terapéutico de la medicina convencional no está funcionando. Entonces, vamos a analizar rápidamente, se nos acaba el tiempo, la disregulación metabólica que está provocando esto. No es monocausal, es multicausal. Y este es el punto más importante. Si podemos identificar y tratar las causas reales de la dolencia crónica y de la enfermedad crónica, vamos a poder revertir todo esto. La causa número uno es la alimentación sugarólica, el cambio de combustible a lo cual nosotros estuvimos expuestos por millones de años, que ha llevado a insuficiencias también porque la disregulación metabólica depleta de vitaminas y minerales necesarias para que el sistema opere. La causa número dos, no son los ejes que nos enseñan a nosotros, hipotálamo, hipófisis tiroide, hipotálamo, hipófisis adrenal, hipotálamo, hipófisis gonadal. Hay algo que regula estos ejes, que es la conexión epífisis-hipófisis. Y si nos vamos más atrás, el sistema límbico-epífisis. La epífisis es la glándula pineal, el asiento del alma, decía René Descartes, y es el meridiano energético más importante que nosotros tenemos. Pasa que nosotros no estudiamos la ley de los 5 movimientos, los 5 elementos, o las bases de la medicina china ayurvédica, no estudiamos la vinculación mente-cuerpo, lo que sería energía-materia. Acuérdense que la energía controla la materia y no al revés. Y acuérdense que hay una estructura, y acá le repaso rápidamente, el diencéfalo formado por el subtálamo, epitálamo, tálamo, hipotálamo. El epitálamo, que es la pineal con los núcleos avenulares, medial, lateral, recogen todas esas influencias que le trae el disco duro emocional a través del sistema límbico, a través de la formación reticular ascendente activadora, y va a regular la actividad del subtálamo, tálamo, hipotálamo. Y le va a decir al hipotálamo, ponete a fabricar factores liberadores que se los va a mandar a la hipófisis. Hoy estamos viendo calcificaciones precoces de la pineal por simpaticotonías no controladas, por mareas subarólicas excesivas, por metales pesados, por disruptores, etcétera, 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 que termina afectando una disregulación diencefálica. Para los egipcios y muchas civilizaciones, la pineal era el tercer ojo. Para mí es el primer ojo, porque es el punto de energía que controla el flujo energético. Ustedes saben que nosotros somos una extensa red neural, todas nuestras células están conectadas por una extensa red neural, bajo una misma influencia, energética, y que se generan campos interferentes que hacen que los ejes químicos fracasen. Acuérdense que la energía controla a la materia. Ese es un punto en donde la medicina reduccionista no puede entender y nunca va a llegar por la visión cartesiana que tiene. Pero hay una afectación temprana, para hacerla más fácil, de la conexión epifisaria límbica, donde se recogen todas estas influencias que después van a tener que hacer, esto es lo que va a hacer mover el eje hipotálamo hipofisario. Pero no es el hipotálamo que regula la hipófisis, es la epífisis que regula la hipófisis. La epífisis es una herramienta venerada por videntes místicos que la consideran como un órgano de conexión universal. Y hoy se ha visto que produce una proteína con propiedades alucinógenas que se llama N-dimetiltriptamina, y que la tienen más desarrollada aquellos que logran hacer controles de su mente, controles de flujo energético. O sea que esto es un punto realmente a tener en cuenta, porque representa el meridiano energético medido más importante de nuestro sistema y quien controla la actividad de todos los ejes hormonales. La causa número 3 son los alergenos, la alteración de la permeabilidad intestinal, la ingesta de antinutrientes, en el caso de los antinutrientes llamados gliadinas. La gliadina es una toxina que produce el trigo para defenderse de los depredadores. Las plantas han tenido que desencadenar una guerra química para defenderse. Y el depredador puede ser un gusano, pero también es el humano. Y la gliadina genera daño en las uniones estrechas de los enterocitos con permeabilidad intestinal aumentada, que va a llevar a respuestas alérgicas e inflamatorias que se van a disparar a todo el sistema. Otra causa importante es los microorganismos. Hoy ya se ha visto cómo las adenovirus han aumentado, sobre todo las vacunas, han activado genes de ahorro y han generado una tasa incrementada significativa de diabetes tipo 1 y de obesidad. Obesidad es síndrome inflamatorio crónico silencioso que va a llevar después
al desencadenar en el climaterio en la menopausia la posibilidad de pérdida de masa ósea, de sofocos, etc. Otra causa son los desbalances del sistema digestivo por la carencia justamente de una alimentación de almidones veloces, porque no comemos fibra, es la principal deficiencia de la dieta de los homínidos. El 100% de la gente no come fibra, y esto está llevando a que todas las estructuras matriciales experimenten cambios, como degeneración amiloidótica, degeneración mixomatosa, degeneración hialinósica y degeneración fibrinoide. Y la consecuencia al final de todo esto es un escenario inflamatorio. Porque ¿quién va a corregir todo esto? El cuerpo va a tratar de reparar si lo hace a expensas de qué? De producir un antiinflamatorio. Número uno, ¿cuál es? El cortisol. Número uno. Otra causa son las toxinas, los disruptores endocrinos, va muy rápido con esto porque no nos queda mucho tiempo. Y otra causa son también las performances energéticas pobres. Por eso usamos catalizadores intermediarios en los generales saludables para potenciar la mitocondriopausia, la mitocondriopatía. Y finalmente no puedo dejar de mencionar la hipoadrenia, que nos va a diezmar la capacidad de montar respuestas adaptativas frente a una disregulación metabólica por cualquiera de las anteriores. Es decir, no vamos a tener la capacidad de producir de manera efectiva el cortisol necesario. Entonces, hoy, una mujer que llega a la menopausia está en un escenario de oxidación, de carbonilación, de glicación, de inflamación, de simpaticotonías no compensadas, de genotoxicidad y afectación, obviamente, de sus ejes hormonales por la conexión epífisis-hipófisis dañada. Es decir, acá es donde nosotros tenemos que ir a trabajar. Porque si yo le doy un estrógeno, con un alendronato, con calcio y vitamina D, estoy siendo muy reduccionista y no estoy prestando atención a esto. Fíjense lo que comimos durante millones de años. Más de 3 millones de años guardados están en nuestros genes de esta información nutricional, grasa. Y miren lo que hoy hemos reemplazado la grasa por los carbohidratos porque le echamos la culpa a la grasa como productora de infarto, lo cual es el principal error que cometimos a finales de la década del 60, porque el colesterol es un actor de reparto, porque si él no se oxida, él no se pega a la arteria. El problema es la oxidación. Entonces hoy tenemos, fíjense, mucha glucosa exógena, glucogenólisis y gluconeogénesis. El problema es esta, es la exógena, no es esta. Le damos metformina a una paciente y la metformina inhibe la glucogenólisis hepática. Y ese no es el problema es la exógena. Ahí es donde está el punto. Entonces tenemos desayuno, almuerzo, merienda, cena, todo subarólico. Y terminamos generando la insulinoresistencia, pero no es la insulina la que genera la insulinoresistencia. La insulinoresistencia se genera por la persistencia de la insulina, si no seríamos resistentes a todas las hormonas. Y eso genera mareas glucídicas. Las mareas glucídicas llevan un proceso de que sube la insulina, sube la glucosa, sube la insulina y atrás sube el cortisol. Entonces es un estrés metabólico. Y la constante subida de la marea glucídica te lleva a un fenómeno de glicación. La glicación es que a una proteína, a un grupo aminoterminal, se le pega un azúcar. Y esa proteína glicada es una glicotoxina que moviliza anticuerpos y moviliza cascadas inflamatorias. Esta es una célula endotelial y a estos son las Advanced Glycation End Products o productos de glicación avanzada que se van a fijar a receptores específicos, van a activar la cascada del factor nuclear kappa beta que va a disparar una tormenta citoquímica en el vaso. Tormenta citoquímica, recuerden el COVID, porque los que tenían este escenario inflamatorio fueron los que murieron. Entonces los AGEs nos van a llevar a un deterioro de los baños, del órgano secretor más grande del cuerpo, que son los endotelios. Y esto va a generar un fenómeno de disfunción endotelial, y esto está publicado, hay mucha evidencia, lo voy a pasar rápidamente. La cuestión es que hoy la lluvia de azúcares refinados y almidones veloces están activando cascadas inflamatorias. Fíjense toda la evidencia que hay de rol de la glicación avanzada en diferentes patologías, en diferentes escenarios. Incluso hoy ya hablamos en el cáncer de mama, en la osteoporosis, en el genotipo del envejecimiento, hablar de la sensibilidad a la insulina a nivel cerebral que determina la sensibilidad del ponderostato, que es nuestro sistema o nuestro centro en el hipotálamo que controla la ganancia y la pérdida de peso, en el Alzheimer, porque en realidad es esto: si nosotros dejamos de comer, deberíamos caer la insulina y quemar la grasa, pero el problema es que como tenemos grasa estancada, porque tenemos grasa de más de 2 meses guardada, esa grasa se pone inflamatoria, y cuando vos dejas de comer, la grasa estancada, el cuerpo no la quema porque entiende que quemar esa grasa va a liberar muchas citoquinas al sistema que va a poner un síndrome inflamatorio crónico silencioso en riesgo cualquier otro sistema. La grasa estancada es como el agua estancada, el cuerpo no le echa mano, y a eso sumemos que en el envejecimiento nuestras pacientes van a tener más masa grasa que masa muscular, sabiendo que la masa muscular produce mioquinas, que son citoquinas antiinflamatorias, y la masa grasa produce adipoquinas, que son citoquinas inflamatorias o proinflamatorias. Este equilibrio está perdido. Entonces llegamos a la menopausia con un síndrome inflamatorio crónico y silencioso, que es como un pulpo que acelera el deterioro en todos los órganos. Detrás de la inflamación está el cáncer, las enfermedades del sistema nervioso, musculoesquelético, los pulmones autoinmunes, las dolencias emocionales, todo está detrás de la inflamación.
¿Por qué? Porque hay un desequilibrio también en los fosfolípidos de membrana. Estamos comiendo más omega 6 que son inflamatorios, que omega 3. Entonces, la degradación de los omega 6 da eutacoides inflamatorios. Muchas pacientes, al entrar en su menopausia, y con esto voy terminando, con baja reserva adrenal desencadenan este proceso inflamatorio sistémico. Los estrógenos y la progesterona tienen un efecto protector que, al perderse la producción ovárica al llegar a la menopausia, tiene que ser compensado por la adrenal, que la adrenal puede producir estrona, progesterona y cortisol. Pero al tener una baja reserva adrenal, porque se la fumó durante toda la vida por un escenario inflamatorio, no lo puede hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una activación del factor nuclear kappa beta que activa el receptor Toll-like, que va a producir la liberación de citoquinas proinflamatorias, la 1, la 6, el factor necrosis tumoral alfa, y esto va a llevar a estimular la producción de ácido araquidónico, que va a derivar en PGE2, y eso va a que es una prostaglandina proinflamatoria, protrombótica, proagregante plaquetaria, vasoconstrictora. En condiciones fisiológicas, si hay un equilibrio entre omega 3 y omega 6, esto no pasa. Pero ¿qué va a ocurrir? Hay un ácido omega 6 que va a tratar de compensar, que es la activante, tiene activante inflamatoria, que es el ácido de homogamma linoleico o el aceite de borraja. Si este ácido araquidónico es bloqueado con medicamentos farmacéuticos, por ejemplo, cuando vos le das un medicamento farmacéutico, vos bloqueas toda la vida de la ciclooxigenasa, pero se va a activar la vía de la lipoperoxidasa. Y la lipoperoxidasa va a activar leucotrienos, que es una vía alternativa del proceso inflamatorio. La fosfolipasa A2 puede ser inhibida por el cortisol. Y esto es el punto que hay que entender. Yo puedo cortar la vía de la ciclooxigenasa, de la lipoxigenasa, inhibiendo la fosfolipasa A2, si ustedes recuerdan. ¿Y quién la inhibe? El cortisol. El problema es que las pacientes llegan a la menopausia sin cortisol. Y por eso hoy se ha medido marcadores inflamatorios en sangre de una mujer en la menopausia, cómo han ido aumentando. Entonces, una paciente que tiene sofoco, sudor nocturno, insomnio, caída de cabello, baja libido, sequedad vaginal, imposibilidad de perder peso, trastorno de memoria, pérdida de masa ósea, dolencia emocional, tiene inflamación. Y si no apagan la inflamación, van a estar haciendo una medicina muy, muy limitada. Como decía el ex padre de la medicina, Hipócrates, porque el padre de la medicina es René Descartes, el padre del método científico, nuestro cuerpo, porque dice, enfermo viene de infirmus, falta de firmeza quiere decir. Y él decía, nuestro cuerpo no tendrá firmeza si la raíz de nuestra alimentación se ha debilitado. Y por eso han aparecido todas estas enfermedades. Vivimos más, o sea que padecemos de senilidad, que es la senescencia con enfermedad. Comemos peor, caminamos menos, sufrimos simpaticotonías crónicas y estamos expuestos a contaminación ambiental, metales, etcétera. O sea, estamos ejerciendo una epigenética negativa. Recuerden que tenemos un genoma motor, porque caminábamos, y un genoma ahorrador. Y como decía Hipócrates, si pudiéramos dar a cada individuo la cantidad correcta de alimento y de ejercicio, ni mucho ni poco, habremos encontrado el camino para hacia una salud. Les quiero dejar una invitación. Yo dicto un diplomado online de longevidad saludable y calidad de vida, que es anual, comenzó hace 2 semanas, es una clase por semana. Acá tienen el contacto a los que les interese. Y si no, en el Instagram, @espacio Gaspar, como dice ahí. Muchas gracias.